El primer signo fue un destello entre escombros, un indicador de vida que seguía parpadeando en una estación orbital declarada perdida hace generaciones. Nadie en los mapas creía que quedaran señales humanas, y sin embargo aquella luz persistente trajo consigo una sospecha que no podía ser ignorada. Naves de sondeo cruzaron la ruta, y los sensores heterogéneos devolvieron un código ausente de piedad, coordenadas, frecuencia, una simple traza de latido. El comandante humano que llegó a la órbita miró a través del visor con la misma mezcla de incredulidad y vieja costumbre que tienen los que han aprendido a no confiar en la calma del vacío. Su casco llevaba las marcas de tantas decisiones, una raya plateada sobre la sien, un parche que contaba de cicatrices hechas por fuego ajeno. No vino a buscar gloria, vino a comprobar si la chispa que se decía extinguida aún hacía brillar algo en la niebla del olvido. El paisaje orbital era un cementerio iluminado por remedios improvisados. Antiguas estaciones giraban con control asistido, reflectores estabilizaban paneles solares y jardines en cubetas susurraban con sistemas de riego que no deberían funcionar. Todo estaba dispuesto como si alguien hubiera decidido aferrarse a la vida con las uñas. Y en la distancia, más allá de la órbita, una nave prismática del imperio alienígena patrullaba con calma, una silueta que medía sombras como quien mide presas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los registros históricos hablaban del suceso en un tono clínico, la gran exterminación, la rendición de 1000 mundos, la nueva ley. Pero los archivos oficiales nunca habían visto lo que un ojo humano puede ver en una torre de control, los nombres de los perdidos, las fechas, las canciones en las que las madres nombraban a sus hijos antes de partir. Esas huellas de humanidad no eran estadísticas, eran notas que resonaban con una furia paciente. El comandante descendió a la superficie en una cápsula pequeña, con el mundo girando perezoso bajo sus ruedas magnéticas. Los paneles de la ciudad mostraban signos de gente que se había marchado deprisa, platos, libros, botas en fila. Pero entre los escombros había símbolos distintos, marcas talladas en roca que no estaban en los registros, una bandera quemada guardada en un pedestal de metal, un bocal con agua condensada aún tibia. Alguien había decidido permanecer por razones que escapan a la lógica enemiga, memoria, juramento, la obstinada costumbre de no renunciar a la propia tierra. El universo contuvo el aliento. En los mapas del imperio, ese planeta ya no existía como lo hizo alguna vez. Para ellos, la ocupación había sido un acto completo, una borrada eficaz. Para quienes aún respiraban, cada latido era una contraprueba. La idea de que la humanidad, dispersa y herida, pudiera todavía soñar con venganza se le antojaba a sus observadores como una curiosidad antropológica. Subestimaron, como siempre, la paciencia humana. Un dron enemigo sobrevoló la ciudad y su sensor leyó algo inesperado, una firma de calor que correspondía a una formación organizada, oculta bajo túneles y bodegas, una red de resistencia que no pedía clemencia, sino reclamaba su derecho. Eran hombres y mujeres que habían aprendido a vivir con las pérdidas, a mover sus corazones como se mueve una maquinaria, con precisión y a veces con rabia. No esperaban permiso para existir. Los humanos no rezan. Actúan. En un hangar improvisado, bajo la tierra, soldados reparaban motores que otros habían dado por inservibles. Una bandeja con fotos se mantenía a un lado, una niña que hablaba con la mano sobre un juguete, un anciano que tocaba piano en una plaza antes del apagón. Una pareja que había sellado promesas en un banco bajo lluvia de meteoritos. Esos recuerdos eran frágiles, sí, pero la fragilidad no es sinónimo de debilidad. Al contrario, eran los combustibles más densos que la voluntad humana conoce. El imperio observó con interés académico. Sus emisarios registraron signos, una red logística inesperada, comunicaciones encriptadas con códigos que no encajaban en sus paradigmas.
Tácticas de guerrilla que evocaban una antigua doctrina humana que nadie creía relevante. Desde su cúpula pulida se rindieron a una conclusión cómoda: se trataba de remanentes, de eco de una especie que había sido contenida. La ecuación les parecía clara. La subestimación se hizo política. La noche espacial se volvió densa, como agua que aprieta. Algo en aquel silencio orbital no era un preámbulo, sino un reloj que contaba hacia el momento en que las heridas dejarían de cicatrizar y empezarían a arder. La construcción comenzaba lejos de las luces más visibles. En la sombra de un asteroide tallado como astillero, humanos y máquinas trabajaban como se trabaja cuando no se busca alabanza, por necesidad. Había talleres de metal con olor a aceite, huertos en contenedores con hojas que se movían al compás de sistemas de ventilación, niños que corrían junto a las hélices suspendidas y aprendían a sostener herramientas. Todo aquello parecía una contradicción, belleza y reparación en medio de lo que otros llamaban ruina. El asteroide estaba disfrazado con memoria. Los hangares llevaban nombres de localidades perdidas, placas con fechas, epitafios en varios idiomas que recordaban cómo la humanidad había sido golpeada y aún así se había levantado. El comandante caminaba entre colonos, ingenieros y niños con la mirada de quien sabe que una decisión será de raíz. No se trataba de odio simple, era una determinación que había bebido de la pérdida y la esperanza. El imperio había enviado sondas para catalogar estos talleres. Cada informe decía lo mismo: producción controlada, armamento limitado, mejorado de forma rudimentaria. Desde afuera parecía un conjunto de cachivaches, piezas que la lógica de la ocupación desestimaría con una sonrisa. Pero la lógica humana había cambiado, lo que se parecía a basura en su mirada era para los humanos una colección de secretos. Un reactor, un quirófano reconfigurado, una red de comunicaciones que reutilizaba satélites muertos, toda una infraestructura que podía, en manos decididas, reaparecer como un terror táctico. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En los centros de entrenamiento, los veteranos contaban historias que no eran leyendas sino manual. Enseñaban a los jóvenes a escuchar el metal, a leer el pulso de una nave, a entender cuando el enemigo mira hacia la izquierda. Todo era aprendizaje hecho de memoria y dolor. Y en las noches, frente a fogatas controladas, se entonaban canciones que nadie había escrito para coronas ni héroes, canciones para que los nombres perdidos no cayeran en la inanición del tiempo. El imperio, desde su trono de cristales, no advirtió la decisión humana de usar no solo la ingeniería sino la intención como arma. La diferencia es sutil para quien cree en matrices de control, pero letal para quien enfrenta a organismos que sienten, recuerdan y pueden simular ser erráticos. Porque la astucia humana no es solo técnica, es narrativa. Un gesto, una imagen, una memoria lanzada al vacío puede convertir la moral enemiga en un agujero de dudas. El universo contuvo el aliento. Durante meses, los preparativos fueron una ceremonia silenciosa. Robots pulían armaduras, jardineros plantaban árboles en domos, no por necesidad, sino para recordar que se cultivaba algo por lo que valía la pena pelear. Los ingenieros abrazaron ideas imposibles, usan combustible de cometas, redes de satélites para una táctica de telaraña. La intención era clara: recuperar lo que fue arrancado por violencia. No se trataba solo de supervivencia, se trataba de restauración. Y apareció el plan, una serie de golpes que no buscarían conquistar por completo, sino demostrar que la humanidad todavía tenía manos para arrancar la supremacía a quienes la definían. No sería un asalto ciego. Sería una sinfonía de precisión que explotaría la arrogancia alienígena, que creía haber descubierto todos los puntos débiles. Los humanos no rezan. Actúan. Los pilotos ensayaron maniobras en 18 grados de inclinación, los soldados practicaron entradas en hangares desde ángulos que parecían suicidas. Los hackers recrearon el lenguaje del imperio hasta hacerlo cantar a su favor. Y en el mapa de la estrategia, cada objetivo era un nombre que ardía con historia propia: estaciones donde antes hubo escuelas,
plantas donde se procesaba agua, silos donde habían detenido sueños. La lista era un mapa de memoria. En la oscuridad, una transmisión vieja apareció, una grabación de una mujer enviando un mensaje a su hijo en una frecuencia que nadie más escucharía. No era propaganda ni orden, era una voz humana que decía una sola frase antes de fallar: no dejes que me olviden. Ese sonido, pequeño y vulnerable, generó un consenso que no necesitó votación: el combate tendría rostro humano. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El imperio creyó que bastaría con mostrar fuerza para impedir todo intento de revuelta. Sus flotas hicieron patrullajes con la indiferencia que se da a lo que está vencido. No sabían leer el mapa interno de quienes fueron enterrados y rehaciendo su mundo en catacumbas, porque subestimar la memoria es olvidar que la memoria también funciona como munición. A la humanidad no le interesa solo ganar batallas, le interesa que el costo de la ocupación sea insostenible para el opresor. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En un pasillo lleno de polvo, el comandante encontró un piano con la tapa medio rota. Tocó una tecla apenas, y el sonido fue un gemido que atravesó sus recuerdos: la voz de su hija en un festival, la risa en una plaza que ya no existía. No lloró en ese momento, dejó que la memoria fuera punzante y breve, un relámpago que explicaba por qué la guerra era necesaria. Esa breve imagen, una mano pequeña sobre teclas gastadas, fue el motor que volvió la estrategia más humana, más urgente. La batalla por el corazón del imperio comenzó con una maniobra que fue tanto técnica como teatral. Un escuadrón humano penetró la defensa exterior usando rutas que parecían imposibles, pasos conservados del viejo mapa estelar, rutas de cometa que doblaban pociones de gravedad. Las naves pequeñas explotaron en salidas que confundieron a las patrullas. Los sistemas de la capital fueron aspirados por una combinación de virus y dispositivos que explotaban la previsibilidad alienígena. Era una sinfonía de precisión que mezclaba técnica con un ingrediente que no puede codificarse: la intención. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la superficie del capital del imperio, columnas de metálica perfección eran desgarradas por fuego humano. Cada explosión reescribía la geografía del poder. Los ojos del enemigo, acostumbrados a ver su misión, ahora se encontraron con rostros decididos. La confrontación se volvió explícita: soldados humanos en posiciones que para la mayoría de las especies parecerían suicidas, avanzando con una deliberación que aniquilaba la sorpresa del enemigo. Por primera vez, el imperio sintió la incertidumbre en su cadena de mando. Los humanos no rezan. Actúan. Dentro de la nave insignia del enemigo, la tensión alcanzó su cenit. El comandante humano avanzó por pasillos que olían a plasma quemado y a decisiones que ya no podían ser revertidas. En cada sala, pantallas explotadas proyectaban imágenes de mundos destruidos, pero también imágenes humanas replicadas en las arquitecturas del enemigo, rostros que el imperio había coleccionado como muestras. Y que ahora miraban desde vitrinas rotas. El comandante caminó con la calma de quien sabe que cada paso pesa, que cada decisión puede salvar o condenar. La música de la confrontación fue intensa, no por sonido sino por el tejido de acciones: unidades que sacrificaron posiciones para ganar avance, pilotos que chocaron sus naves para abrir brechas, ingenieros que detonaron cargas para colapsar pasillos y evitar refuerzos. La ciudadela central empezó a caer pieza por pieza, y con cada caída la narrativa imperial se deshilachaba. Lo que parecía imposible se hacía tangible. El control que había durado siglos empezaba a fragmentarse. El universo contuvo el aliento. En un enfrentamiento final en la sala de mando planetaria, la presencia del alienígena que había liderado la ocupación se mostró como una torre de cristal que trató de imponer calma con lógica y amenazas. No comprendió, hasta que fue demasiado tarde, que la fuerza humana no buscaba solo eliminarlo, buscaba reclamar nombre y dignidad. El comandante se plantó frente a la torre, no como verdugo sino como memoria viviente. Le mostró imágenes en las pantallas: niños, campos, nombres que el imperio había considerado irrelevantes.
La extraña reacción del enemigo fue visible: confusión, una consulta entre algoritmos que no habían sido diseñados para procesar arrepentimiento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La ruptura final llegó cuando una red de detonaciones coordinadas abrió la cúpula del control. Luz y piedra se mezclaron en danza violenta. El comandante sintió el calor en la cara y supo, con certeza absoluta, que cada pérdida sufrida había valido un precio que todavía no podía cuantificarse. La victoria no fue inmediata y no fue completa, pero fue un clamor que resonó por sistemas y sectores. La humanidad había golpeado el corazón del imperio y no había retrocedido. Los humanos no rezan. Actúan. El costo fue inmenso. Había cuerpos, y había nombres que aún se recitaban en voz baja. Pero la rueda de la historia había girado. Donde antes el imperio levantaba banderas de dominio, ahora se alzaban memoriales improvisados, y en las calles de mundos recuperados había gente que llegaba a tocar la tierra como si fuera reliquia. El comandante, en sus momentos de quietud, volvió a pensar en la niña del hangar, en el viejo del piano, en los profesores que ahora yacen en tumbas sin gran ostentación. Esos recuerdos no eran peso, eran la razón. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En una sala de operaciones convertida en santuario temporal, una madre sostuvo un transmisor roto con la voz de su hijo en la memoria. No había palabras grandilocuentes, solo un susurro que decía su nombre. Fue un recordatorio de por qué la lucha no era venganza simple, era el acto de devolverle al mundo la posibilidad de amanecer. Ese susurro se plantó como bandera silenciosa en el pecho del comandante. La rendición del imperio no llegó en forma de coronación, sino en forma de trizas, acuerdos locales, retiros estratégicos, fragmentos de poder que se condensaron en otros centros. La humanidad no buscó anular por completo la presencia alienígena, lo que pretendía era asegurar espacios donde la vida humana pudiera prosperar sin la sombra del tirano. La paz no nació de un tratado grandioso, sino de cientos de pactos que ataron redes de comercio, educación y memoria. El universo contuvo el aliento. En los planetas liberados, los humanos trabajaron en un tipo de recolección distinta, no se trataba solo de escombros y materiales, sino de nombres. Recolectaban historias para que no se perdieran, restauraban plazas con mosaicos que contaban fechorías y heroísmos, replantaban árboles con la intención de que crecieran más allá de la generación que los plantó. Cada ciudad volvió a ser un archivo viviente, cada escuela, una fábrica de memoria. Los humanos no rezan. Actúan. La vieja nave insignia derribada fue transformada en un monumento con propósito, dentro de sus restos se albergó una biblioteca de señales, una estación de aprendizaje y un lugar de memoria para quienes habían caído. La presencia del comandante se volvió menos combativa y más paternal, se le veía caminando entre jóvenes ingenieros, explicando antiguas maniobras y recordando que la soberbia nunca debe volver a nacer en el corazón humano. Enseñó que la victoria tiene la responsabilidad de ser humilde. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En mercados y plazas, los niños jugaban con piezas de naves que antes fueron armas, padres contaban historias de cómo las cosas cambiaron sin disminuir el dolor. Y maestros enseñaban que la capacidad de acción humana era una responsabilidad mayor que un trofeo. Las palabras nunca más resonaban no por rencor, sino como una técnica de cuidado, cuidar el planeta, cuidar las comunidades, cuidar la memoria. En una colina donde el primer combate tuvo lugar, una mujer colocó una pequeña figura de barro en un montículo de tierra. No era estatua ni monumento, era una mano pulida que sostenía una flor artificial. Ella cerró los ojos y por un instante la guerra se volvió apenas una brisa, y en esa brisa oyó la risa de su nieto que aún no había nacido. Fue una escena pequeña, íntima, que condensó el porqué de la resistencia, por los que están y por los que vendrán. La paz que brotó no fue perfecta. Hubo ajustes, hubo disputas, hubo claudicaciones. Pero en el balance, los humanos habían reclamado su espacio en la galaxia con la dignidad de aquellos que no se doblegan ante la superioridad numérica o tecnológica.
Habían usado lo que mejor saben hacer, convertir el dolor en artefacto de supervivencia y la memoria en estrategia. El universo contuvo el aliento. En la última toma panorámica, el comandante entró en un hangar donde, entre naves y jardines, se alzaba una placa con nombres. Sus manos rozaron el metal. No hubo fanfarria, solo la presencia de quienes habían pagado el precio. En la placa was written not only the names of the dead but the cities and the small things, la niña del festival, el maestro de piano, el carpintero de los puentes. Allí, en la simple enumeración, la historia humana se convirtió en un acto público de honor. Los humanos no rezan. Actúan. La galaxia observó con nuevas ecuaciones. Donde antes se decía que la humanidad era una anomalía que debía ser contenida, ahora se entendía que no era el número lo que definía la fuerza, sino la trama de la memoria y la voluntad. Los viejos centros de poder empezaron a adaptar políticas, algunos se aliaron con humanos, otros se cerraron. Pero la sensación que quedó en el vacío fue clara, aquella especie que tantas veces fue subestimada ahora tenía voz en los consejos estelares. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Y así, al final, bajo una aurora de polvo y estrellas, el comandante miró el horizonte reconstruido. No celebró con lágrimas exageradas, simplemente permitió que la mirada descansara sobre lo que habían hecho. En ese descanso hubo orgullo, dolor y un convencimiento profundo, la humanidad no era un incidente de la historia, era una corriente que volvía cada tanto para recordar que la vida se defiende. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.